Bien, continuando, y para no hacerlo muy extenso, voy a copiar líneas de código y explicarlos. Para el inicio, vendría a hacer esto. Nos pide que creemos otro componente y esto lo creemos a la par de page, tabla de productos, .tsx. De igual manera, copio y pego. En este apartado me falta añadir la parte del export para que funcione correctamente y haga uso de ese componente. Bien, de igual manera esto recargamos y ahí está. En este apartado nos sale marcado en rojo y no afecta tanto en este caso. Bien, guardamos los cambios de acá. Y también necesitamos la librería de Bootstrap. Bien. Esta línea de código lo que hace es que se recargue cuando surja algún cambio en la página o en el código. Bien. Para hacer uso y el llamado de la lista de la base de datos de PocketBase se utiliza un useState, que en este caso sería si surge algún cambio en este arreglo, que se modifique y se actualice. Bien, definimos el arreglo lista de productos y donde sería llamado. Para ejecutar el llamado utilizamos esta línea de código donde lo dice en la documentación de PocketBase en este apartado. La diferencia en esto es que le llama cierta cantidad de 1 a 50 y nosotros llamaremos a toda la lista en general, lo que contenga. Obtenemos esa lista, lo listamos en un arreglo donde se va a ir ejecutando, bueno, donde se va a ir almacenando y seguido de eso almacenando. Seguido filtramos la lista de productos. En este caso solo ocuparíamos la lista del producto y su estatus está activo. En este caso solo se visualizarían los productos que están activos. Lo volvemos a almacenar en otra variable donde va a ser llevada al componente tabla y sería desplegado en un map donde se iría repitiendo las filas en sí con su respectivo dato. La única diferencia entre estos sería en este apartado donde se hace una condicional del estado que la base de datos lo guarda en verdadero o falso y nosotros lo hacemos visualmente para que solo se visualice si está activo o no está activo. En este caso solo nos mostraría las listas que están activas. Para eso ejecutaríamos ya el proyecto y iniciaríamos el enlace. Bien, ahí se muestran los datos que hemos ingresado en la base de datos. Esta sería la visualización de la lista. Continuando para el creado en la página hacia la base de datos, copiar el siguiente, bueno, la siguiente línea de código. Añadiendo el formulario de creación. En esta apartado. Formulario de creación. TSX. Bien. Y hacemos llamado a eso. Seguido pego la línea de código. Y
En este apartado llamamos a ese nuevo componente que acabamos de añadir, más sus métodos. En este caso añadimos en la parte inferior el formulario con los diferentes métodos. Bien, visualmente este sería el formulario con sus llamados a esa función. En datos de formulario, en este caso en el apartado del input se guardaría el nombre. El manejo de entradas se actualizaría cada vez que ingrese un dato en ese apartado, se va a ir actualizando. Y manejar envío, que sería el envío total de los datos del formulario, que va a llegar a este apartado de formulario de creación, este apartado, y se manejaría en esta función el apartado de creación del producto. De la misma manera que se llamaba a la lista de productos, en este caso se cambia para que se pueda añadir ese formulario y se creen los datos. Luego de eso se hace nuevamente el llamado a la lista y se actualiza. Seguido se vacían los campos, así para volver a insertarlos nuevamente. Como ven, se ha creado y vamos a agregar más productos. En este caso añadiré pimentón, descripción, solo para rellenar, y su precio. Insertamos y se actualiza directamente, siempre con el estado activo, ya que está añadiendo un nuevo dato a la base de datos. Continuando para la parte de la edición, de igual manera voy a copiar el código y lo voy a replicar en esta parte, modificando también los demás apartados de los componentes, que en este caso de formulario de creación se añadiría solo el apartado. Bueno, vamos a volver a reutilizar este formulario para de igual manera actualizar los datos. Añadimos el apartado de actualizar o insertar, añadiendo también si es para editar o es para insertar. Guardamos y también modificamos el apartado del componente tabla de producto. En este caso solo se añadiría la columna con un botón de editar esa fila, ya que al volver a cargar con este apartado tipo for each, lo que hacemos es tomar los datos junto con el ID. Entonces nos facilita un poco ya el llamado a la edición. Añadimos nuevas funciones donde tenemos manejar envío y manejar edición. En manejar envíos, de igual manera en el apartado tiene su create, pero si es que es llamado para que se editen los datos, aquí se va a saber si es o no, si es verdadero o es falso. Si en caso es verdadero, va a ir a este apartado donde se va a actualizar los datos, ya dependiendo del ID que se refiera. Se van a mandar los datos de formulario a cada campo y se va a actualizar. De igual manera se va a hacer en caso contrario de que no sea actualización, sería la creación de una nueva lista. Bien. Una vez que se ejecute cualquiera de los dos, se va a llamar nuevamente a la lista para visualizarlo lo que se ha añadido, y de igual manera se va a vaciar esos datos, esos campos del formulario. Bien, aquí está, hemos añadido el botón editar y reutilizamos este mismo formulario del insertar. Yo le doy a editar y se actualiza el botón.
y también se llaman a los datos donde se van a editar. En este caso ya quiero cambiar el pimentón y quiero ponerlo, digamos, eh, por arroba. ¿Está bien? Por arrobas. Bueno, actualizamos y ahí lo tenemos. El apartado de editar. Continuando para el apartado y último de la eliminación, añadimos la parte de la función de manejo de eliminación, también añadiendo y modificando el apartado de tabla producto, añadiendo ese botón de eliminación, donde de igual manera como pasaba en la edición, se va a llamar a esos datos y se lo va a manejar aquí, pero solo con el ID, ya que no necesitamos llamar a todos los datos para que se actualicen, solo el status si es activo o no es activo. Esto es una eliminación lógica, no física, y aquí lo tenemos. Si es llamado en caso de que se quiera llamar, se va a manejar eliminación y se va a actualizar. Solo llevamos el apartado del ID que lo tomamos de la tabla. El ID llega acá y se actualiza solo ese apartado de falso para que se deje de visualizar, ya que aquí estamos llamando a toda la lista que sí esté con estado activo. Entonces iríamos al apartado y eliminamos. En la base de datos lo recargamos y aquí se estaría poniendo estado falso y no se visualizaría. Y hasta ahí concluye la parte de